Vamos entonces a empezar pensando sobre de qué se trata y de qué es lo que nosotros queremos tratar en esta serie. ¿Cuál es nuestro objetivo? Primeramente, esta serie va a tratar de un tema que es muy importante para que nosotros podamos entender el crecimiento de la iglesia, que es la misma eclesiología. Eclesiología es la parte de la teología que estudia la iglesia. Entonces, la idea es entender la iglesia y responder a ella como corresponde. De la misma manera que si nosotros pensamos en cómo resolver los problemas físicos, uno tiene que entender el ser humano, tiene que entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo el cuerpo humano reacciona ante cada medicina. El tema es que nosotros estamos tratando en esa serie de crecimiento, ese es el nombre de la serie, crecimiento natural, y para entender cómo crecer debemos entender qué es lo que debe crecer, o sea, la propia iglesia, la misma iglesia. Así que es un estudio de eclesiología, pero que es aplicado de una manera bastante amplia. Así que nosotros podemos aplicar eso en distintos contextos. También entender el desarrollo no solamente de la iglesia, porque nosotros tenemos la falsa idea, yo creo, de que la iglesia es algo que está ajeno a nosotros. O sea, nosotros a veces tratamos de la iglesia como si fuera una otra cosa que no está en nosotros. Como yo soy un miembro, pero una cosa es ser un miembro, otra cosa es la iglesia. Y a veces culpamos a la iglesia porque la iglesia hizo eso. Es una decisión de la iglesia es así. Como si la iglesia fuera una otra cosa que no yo. Y nos vemos fuera de la iglesia. En otros contextos también nosotros confundimos iglesia con templo, ¿no? Nosotros llamamos aquí, vamos a la iglesia, ¿no? Como si eso aquí fuera una iglesia, eso aquí es un templo, ¿no? Es un local de culto, que puede ser aquí, podría ser al lado, puede ser al otro lado, puede ser en la calle de frente, no importa. La idea es que nosotros somos la iglesia, y por ser la iglesia, si queremos el desarrollo de la iglesia, tenemos que pensar en el desarrollo de nosotros también. Porque la iglesia va a crecer en la medida que crecen sus miembros. Nuestro crecimiento va a definir el crecimiento de la iglesia. También vamos a pensar ahí sobre cómo repensar o cómo analizar las estrategias de crecimiento que hemos aplicado. Todos nosotros queremos crecer y en la historia de la iglesia ya hemos hecho muchísimas cosas para ello, ¿no? Hemos buscado crecer de distintas maneras. Con los libritos ahí tenemos una metodología, tenemos otra metodología que son los estudios evangelísticos, distintas metodologías que uno va aplicando con el pasar de los tiempos. Y la idea son esas metodologías coherentes con lo que es la iglesia, son esas teologías coherentes con lo que es la misma teología, la teología que nosotros creemos, y son esas metodologías eficaces, han resultado, no han resultado, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Porque hay cosas, es interesante, ¿no? Porque hay muchas metodologías que no han resultado aquí, pero que han resultado en otros lados. Y eso nos hace ver que la cosa a veces es un tanto compleja. Por pensar en metodología, en crecimiento, en qué hacer para crecer, sobre todo en el final del siglo pasado, hubo una gran explosión de estudios sobre ese tema, el tema de iglecrecimiento, que generó ahí lo que es conocido, que es presentar el libro como iglecrecimiento tecnocrático. ¿Qué es lo que pasó? Muchos estudiosos llegaron a la conclusión de que para crecer la iglesia tiene que mejorar su culto, mejorar su templo, mejorar sus estructuras, mejorar sus programas, así crecerá. La iglesia tiene que, invertir en esa área, invertir en esa otra. Crearon toda una metodología diciendo que si la iglesia hace eso y eso, la iglesia será 100% exitosa. Si la iglesia no hace, infelizmente no puede lograr. Y es una metodología que fue transformada en muchos libros y que fue digerida y que fue abrazada por muchas iglesias,
Y la gran verdad es que este libro es una respuesta a ese tipo de pensamiento, que es contrario a ese tipo de pensamiento, porque ese pensamiento conocido como tecnocrático tiene algunas características. Básicamente, trae la idea y el modo de funcionamiento con base en una fórmula común al mundo de los negocios. O sea, de la misma manera que una empresa, la iglesia tiene que dinamizar sus programas, sus sistemas, para que ella pueda ser, como podemos decir, exitosa, para que ella pueda tener sus, entre comillas, ganancias. Y ahí, dentro de ese mismo padrón, se encaja el concepto pragmático. ¿Por qué? Porque el concepto tecnocrático parte del principio de que lo importante es que resulte bien, desprestigiando los conceptos teológicos. Incluso se han utilizado de muchas metodologías buscando el objetivo del crecimiento sin considerar si eso era bíblico o no, sin considerar la validez bíblica de estos conceptos. ¿Por qué? Porque el objetivo era agregar más personas y tener una iglesia más grande. Eso era la señal de una iglesia exitosa, una iglesia con mucha gente. Por lo tanto, la búsqueda de este objetivo se ha transformado en un deseo común en muchas iglesias, en muchos ministerios, y ellos han hecho de todo para lograr cada vez más gente, no importando el medio que se ocupe. Por eso muchas de esas iglesias han ocupado una metodología de crecimiento con el foco en los programas. Es decir, si yo tengo un programa bacán, si yo tengo una actividad bacán, será todo bacán, todo crece. Porque la gente quiere venir a un programa bonito. Entonces se han cambiado todas las estructuras de la iglesia, porque se piensa que el problema estaba en la estructura. Cambiamos la estructura, cambiamos la forma, cambiamos la cara. Pongamos la cara de una iglesia cool, de una iglesia joven, de una iglesia dinámica, y la gente va a querer venir. Y el tema es que eso se produjo de una manera muy pragmática. Y eso es complejo porque muchos de esos cambios en sí mismos no son malos, pero de la manera como se aplica puede ser negativo. De la misma manera que en la medicina hay muchas vitaminas que no son malas, pero si uno aplica en demasía, puede producir enfermedades y crisis complicadas. Y uno nunca sabe con qué está lidiando. Por ejemplo, leía recién en un periódico que una niña tuvo una crisis profunda de alergia, porque ella tiene alergia a nueces, todo lo que es nueces. Y ella dio un beso en el pololo y ella tuvo un choque anafiláctico. Se hinchó como y casi se muere. Y dijo que todo eso pasó porque él había comido antes cosas con nueces, ¿no? Y dio un beso así, ¿no? Y él dijo que no fue un beso, hace un besito. Y le dio un ataque profundo. O sea, nosotros, hay cosas que funcionan para unos y no funcionan para otros. El joven no se muere en comer eso, pero la niña sí. Si aplicamos ese principio a la iglesia, vemos que hay muchas cosas que nosotros podemos aplicar aquí, que aquí no funcionan, pero que va a funcionar en Valparaíso, en Santa Inés, en Quilpué. Tenemos que entender esa diversidad, y eso es algo que el modelo pragmático no contempla, porque el modelo tecnocrático viene con el principio de las tiendas comerciales, ¿no? Por ejemplo, de los McDonald's. Si uno va al McDonald's en cualquier lugar del mundo es igual, la misma comida. Los nombres cambian un poco para adecuarse al idioma, pero la misma comida, los mismos colores, la misma cara, es todo igual. Pero por supuesto que una iglesia aquí es muy distinta de una iglesia en otro país, es muy distinta. Puede ser la misma presbiteriana, como comentaba con Ricardo recién. La iglesia en Brasil es distinta de la iglesia de Chile en muchos aspectos, en otros aspectos es muy parecida. Pero hay cosas, y es interesante, hay cosas que pasan aquí, y la iglesia, nosotros consideramos nuestra iglesia una iglesia tradicional, sobre todo la iglesia de Viña, muy tradicional. Pero hay cosas que pasan aquí en Viña, y aunque siendo tradicional, una iglesia
tan tradicional cuanto en Brasil no lo aceptaría. Por ejemplo, en un momento, desde que yo llegué, yo percibí que en un momento u otro se permite con que se aplaude en el culto, ¿no? Estamos cantando y que si alguien lo hace, no hay problema. Yo vine de una iglesia donde sí hay problema, donde durante toda mi juventud, toda mi adolescencia no se podía hacer eso en la iglesia, era prohibido, literalmente prohibido, sí, no se hacía, no se permitía de ninguna manera. En el campamento, en el salón, en la preparación de jóvenes, pero en la iglesia. ¿Y cuál es la razón? O sea, había una razón para que una iglesia, y eso estamos hablando de la década de 90, estamos hablando del año 2000, y hay muchas iglesias que hoy día en Brasil son así. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía esa? Porque en Brasil hay una interpretación, una relación de las iglesias evangélicas protestantes, sobre todo la presbiteriana, con las iglesias pentecostales muy compleja, que es distinto de la relación que hay aquí. Incluso la batería tampoco no se aceptaba. No, para nada. Cuando yo estaba en la iglesia, sí. Hubo un problema grave de las jóvenes. Claro, en algunas iglesias todavía hay problemas puntuales, pero digamos así por lo general. Y eso que nosotros somos una iglesia tradicional con mucha gente anciana, imagínate. Entonces, la diferencia es que en esa misma época, si uno hace en una iglesia brasileña, si uno hace aquí, aún siendo tradicional igual, las reacciones son distintas. Quizás uno u otro puede que no le guste, pero ya no hay tanto problema. Pero ya no, la reacción era distinta. ¿Por qué? Porque el contexto, porque los problemas ahí son otros, porque las alergias eran otras. Y eso es importante entender, que cada iglesia tiene su realidad. Pero el sistema tecnocrático que nos vende un paquete diciendo estandarice su iglesia o padronice su iglesia para ese padrón, es un modelo que no contempla esa realidad dinámica de la iglesia. Y está siempre direccionado a estadísticas. O sea, crecimiento es necesariamente en ese contexto un crecimiento numérico. No necesariamente un crecimiento caritativo, que es un crecimiento más complejo. Y fue fortalecido, ese pensamiento fue fortalecido obviamente por haber funcionado en algunas iglesias. De hecho funcionó, hay muchas iglesias que son iglesias relevantes, iglesias impactantes, iglesias que han sido de bendición para muchas personas han encontrado al Señor en esas iglesias, ellas han crecido, ellas han utilizado muchos de esos sistemas, y volvimos al punto de que yo decía, o sea, no es que todo esté malo, es que nosotros estamos tratando de la iglesia del Señor y es más complejo de que una empresa. No crece así, no funciona así. Nuestra ganancia no va para ese punto. Entonces, ¿cómo entender la iglesia y cómo entender cómo la iglesia crece? Ese es nuestro tema. Pero el tema es que, infelizmente, de una manera u otra, nosotros todavía estamos pensando tecnocráticamente. Cuando pensamos en el crecimiento de la iglesia, nosotros pensamos de una manera básicamente así, como estos hombres. Así más o menos es como trabajamos nosotros. Nosotros estamos luchando para que la cosa avance, para que la cosa crezca, y no entendemos por qué no resulta, no entendemos por qué no avanza, y no nos damos cuenta de que como ellos están aquí, hay dentro del carro donde ellos están muchas otras ruedas que ellos podían cambiar y aplicar, y la cosa iba a avanzar tranquilamente. Pero nosotros argumentamos que el problema es que la subida es muy inclinada, porque el viento es muy fuerte, porque el mundo ya está tan corrompido que nadie quiere saber del evangelio. ¿Por qué no? Porque los jóvenes están todos degenerados, porque el mundo se ha cambiado, porque nadie quiere saber de Dios, y por eso la iglesia, qué sé yo. Y otros llegan al punto de entender, de pensar que eso es la iglesia. La iglesia es así. Los pocos y buenos que restaron, porque el resto que está en la multitud, y piensan que grandes iglesias es una señal de iglesias débiles, y pequeñas iglesias es una señal de iglesias fuertes, porque ellos han perseverado en la doctrina del evangelio, mientras que las grandes iglesias se han vendido a las estrategias del mundo capitalista, qué sé yo. Muchos han pensado así, y infelizmente esa es nuestra realidad. Nosotros estamos trabajando más o menos así.
luchando con la cuestión, y la cuestión no avanza. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando dentro del carro. Ese modelo de crecimiento tiene problemas. El primer problema es que pese a toda nuestra disposición, las cosas no funcionan. No es que no nos falta disposición, no, para nada. Nosotros hemos trabajado, hemos intentado. No es por falta de intentos que no hemos logrado las cosas. O sea, hay muchos intentos en el pasar de los años que hemos hecho y nada ha resultado. No es el problema de la falta de disposición. Tampoco podemos ver que la cosa avanza como queríamos. La cosa va avanzando con tanta lentitud, tan despacio, tan lento, que nos cuesta, que nos decepciona. Y ese es el otro problema. Produce mucha frustración. Porque nosotros ahí estamos luchando, alimentamos una esperanza cuando viene una nueva metodología. No, ahora sí va a funcionar, porque con eso, y ahí las cosas van a funcionar, y las cosas tampoco funcionan, y la cosa va. Y llegamos al punto de pensar, no, ¿sabe qué? No hay esperanza para eso. Son todos, esa gente muy difícil, esa gente no prende, esa gente no quiere nada con nada. Y ahí venimos a las viejas explicaciones. Primero, porque nadie tiene compromiso. ¿Ya han escuchado eso? ¿Ya han dicho eso? Es común, es muy común en las iglesias. Nadie tiene compromiso. Y es exactamente por no entender qué es la iglesia. Nosotros tenemos la falsa idea de esperar que el 90% de las personas, de los miembros de la iglesia, de los miembros activos de la iglesia, deben trabajar como los líderes. No es verdad. Nosotros vimos en la semana pasada, la semana antepasada, cuando hablamos de los procesos de la iglesia. No todas las personas están 100% involucradas y dedicadas en hacer las cosas funcionar. ¿Por qué? Porque están a un nivel espiritual que no les permite eso. Pero nosotros nos frustramos porque alimentamos una idea, y una idea equivocada de la iglesia. Pero más que eso, nosotros estamos luchando con nuestras propias manos para hacer la cosa funcionar. Es como si nosotros nos reuniéramos aquí y decimos, vamos a hacer esa cuestión funcionar, sí o sí. Hagamos lo que sea necesario. Si hay que poner plata, pongamos. Si hay que trabajar, trabajemos. Si hay que hacer, vamos a hacer lo que sea, pero la cosa va a avanzar. Y la cosa no avanza. Y nosotros nos frustramos. Y muchas personas abandonan el trabajo porque no, ya no me doy cuenta más de eso. Y ahí quedan los como dice antes, los pocos y buenos, Quedan los de siempre ahí haciendo lo mismo. Y los que salieron, que son siempre los mismos que hacen. Y los que están, reclaman porque nadie lo ayuda. Y así sigue esa misma imagen de dos hombres ahí luchando con toda ahínco, con toda disposición, con toda fuerza para hacer andar una cuestión, y la cuestión no anda. ¿Por qué? Porque hay un problema obvio, y el problema obvio es que ellos no logran entender qué es lo que ellos están empurrando. ¿Qué es eso? ¿Qué hay dentro de eso? Vamos a entender lo que hay dentro de esta cuestión aquí. Vamos a abrir y vamos a ver cómo funciona. Entendiendo cómo funciona, cómo es la dinámica y cómo hacen subir las cosas, podemos entonces aplicar este concepto para el crecimiento de la iglesia. Bueno, el tema del libro nos trae una posibilidad, una propuesta de crecimiento distinto de lo que yo ya había hablado. En lugar de una estrategia de estandarizar, de padronizar, de transformar la iglesia en una empresa que va haciendo eso, la cosa va a funcionar. El libro nos trae una idea de un crecimiento y de un desarrollo natural, o como ellos llaman, biótico. ¿Biótico por qué? Es biótico porque él trabaja con base en las leyes naturales que rigen la vida. Parte del principio de que la iglesia es un organismo vivo y debe crecer, y vive y crece como todo organismo vivo. Y comparando con los organismos vivos, podemos entender cómo funciona y cómo se reproduce
la iglesia. Es muy interesante esa idea porque, como ellos dicen, significa hacer valer los mecanismos que Dios emplea para edificar su iglesia en lugar de pretender hacerlo nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos. ¿Qué es lo que está diciendo ellos? Que en comprender la iglesia como un organismo vivo que fue creado y diseñado por Dios, que se desarrolla como Dios quiere, como Dios ha planeado, tenemos que, más que nada, entender qué leyes rigen ese desarrollo, para que entendiéndolas podamos seguir y aplicar esos principios para que la iglesia crezca, no como nosotros queremos, no con nuestro propio esfuerzo, sino que con la disposición y con la bendición del Señor, que el Señor haga crecer. Esa es más o menos la idea. Y el desarrollo natural tiene un principio que es el factor raíz. En el pensamiento tecnocrático trata simplemente de los frutos, mirando hacia los frutos y diciendo, nosotros para hacer un árbol bonito tenemos que tener más frutos. Mientras que en el modelo biótico el pensamiento es, para hacer un árbol bonito tenemos que tener una mejor raíz. Es decir, lo que define el crecimiento está bajo la tierra. Lo que define el crecimiento es lo que generalmente nosotros no vemos. Luego, la raíz del problema está no en lo que nosotros producimos, pero más que nada en lo que nosotros somos. Podemos realizar una programación fantástica. Podemos tener un sistema, una metodología funcional, dinámica, que resulte dentro de los estándares de las mejores iglesias en el mundo. Podemos tener un sistema informático de presentación, de imagen, de sonido perfecto, sensacional. Pero eso no necesariamente va a redundar en crecimiento. Eso no necesariamente va a redundar en desarrollo. Eso no necesariamente va a resultar en vida. ¿Por qué? Porque no estamos tratando del factor raíz. Estamos cuidando de la apariencia. Nosotros estamos simplemente inventando frutos y cuidando de estos frutos, pero no hemos cuidado de la raíz, no hemos cuidado de la estructura, de la base, y no tenemos ninguna garantía de que en el futuro van a producir más frutos. Entonces ese es el punto, y tenemos que entender lo que dicen ellos. Muchos conceptos de ira y crecimiento centran su observación solamente en los frutos sin considerar las raíces que producen los frutos. Por eso es importante, cuando nosotros pensamos en crecer, tenemos que entender y comparar nuestro crecimiento, el crecimiento como iglesia, a nuestro propio crecimiento humano o al propio crecimiento de los vegetales. Eso. En el libro él nos trae una imagen que él utiliza para hablar de ese tema, ¿no? Ahí él muestra aquí una planta cualquiera y muestra la raíz abajo, que es la base de la refinería. Dependiendo de la calidad del suelo, dependiendo de la calidad y de la profundidad y de la estructura de la raíz, se puede imaginar ahí un crecimiento más equilibrado. Y obviamente los grandes árboles son los árboles que tienen raíces más profundas y sólidas. Y nosotros muchas veces queremos construir un árbol grande, pero con poca raíz, porque es muy trabajoso tener una raíz profunda. Yo me acuerdo de un otro libro muy conocido también, que es conocido por ser tecnocrático, pero que su pensamiento es un pensamiento muy interesante que podíamos incluso estudiar aquí en algún momento, que se llama Una iglesia con propósitos. Un libro muy interesante. Obviamente no es un programa que se aplica a todas las iglesias, pero en su principio él cuenta una historia de que él fue a trabajar con su padre en una casa que ellos habían comprado un terreno, estaban construyendo ahí una casa de veraneo. Y él se dedicó ahí 3 semanas de sus vacaciones en ayudar a la construcción de la casa. Y se fue a construir.
y trabajó 3 semanas en los alicerces y salió de ahí completamente frustrado, porque él dijo: yo trabajé como un esclavo, así, todas mis vacaciones, estoy completamente cansado, pero cuando salí no había nada, estaba todo bajo el suelo, no se veía nada, y él salió con una sensación de frustración. Él trabajó, y como que no tenía nada. Pero de la misma manera funciona con la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que entender ese principio. Para que tengamos una casa bien estructurada, tenemos que invertir tiempo en las raíces, en los fundamentos. Y el desarrollo biótico viene con esa perspectiva de valorar los fundamentos. Una pregunta se puede hacer: el desarrollo, hablar de desarrollo natural puede parecer un poco antibíblico. ¿Por qué? Porque muchos han dicho que hay un movimiento de teología natural que dice que el ser humano naturalmente, como fue creado por Dios, va a encontrar con Dios en algún momento y no necesita de Biblia, de palabra, de nada. Eso es un equívoco, y eso es mezclar dos cosas muy distintas, que hablar del desarrollo natural, del crecimiento natural, con el conocimiento de Dios, que es la propia teología. Lo que estamos hablando aquí es que esa metodología de crecimiento no tiene nada que ver con la famosa teología natural, donde quita todo espacio a la obra del Espíritu Santo, sino que creemos que el Espíritu Santo es quien conduce esta obra. Tenemos y dependemos de la palabra de Dios como instrumento, como guía en ese proceso, y podemos encontrar en la palabra de Dios muchas referencias al desarrollo natural, tanto que ese desarrollo tiene más que ver con los principios de la formación de la iglesia que con principios teológicos. No estamos hablando de teología, estamos hablando de una metodología de entender la iglesia. También es interesante entender que Jesús utiliza la naturaleza para explicar sus principios y el desarrollo, el crecimiento natural de la vida. Nosotros vemos a Jesús hablándole a las multitudes sobre los lirios en el campo, la semilla de mostaza, y qué sé yo, y aunque algunos argumenten que eso es tan solamente para un público agrario que vivía en ese contexto, nosotros podemos entender también que por detrás, no solamente por esa razón, pero ese principio también tiene por detrás un concepto de que el crecimiento está muy relacionado a ese principio. ¿Por qué? Porque Dios, como el autor de la vida, aplica vida no solamente a los conceptos orgánicos, pero a la iglesia como un gran concepto orgánico que crece orgánicamente. Y eso es lo que hace de la iglesia un organismo y no una organización. Aunque tengamos ahí ¿cómo se llama eso? Ese reconocimiento público, ¿no? Tengamos ahí somos una persona jurídica, ¿cómo se dice eso? Personalidad jurídica. Personalidad jurídica. Aunque la IPCH tenga ahí la corporación evangélica, tenga su personalidad jurídica y todo eso, no hace de la iglesia presbiteriana, de nuestra iglesia, una organización. Nosotros somos, por un principio bíblico, un organismo. Y creemos que en las comparaciones que Cristo hace con los organismos vivos, podemos sí extraer principios válidos para nuestro crecimiento, para entender y aplicar nuestro crecimiento. Bueno, en el principio biótico trata de explorar ese potencial de vida, el potencial biótico, y la idea es que solamente un ser vivo puede producir o reproducir formando otro ser vivo. La comparación que él da es que una cafetera no puede producir una otra cafetera. Una máquina no puede producir una otra máquina igual a ella misma. Ella puede ser hecha para producir una tercera cosa, es parte de algo. Pero nosotros solamente, los seres vivos, se reproducen trayendo a la vida un otro ser vivo que por su vez también igualmente tendrá esa posibilidad. Ese es el concepto que se aplica a la iglesia.
de que iglesias planten iglesias. Y eso contraría un poco también el concepto que muchos de nosotros hemos aplicado de que misioneros planten iglesias. Iglesias quedan ahí. No, iglesias son plantadas por iglesias. Las iglesias que han sido plantadas alrededor del mundo fueron plantadas por otras iglesias, porque solamente una iglesia puede plantar otra. Y por lo tanto, en aplicar ese secreto, nosotros empezamos a entender la iglesia como un organismo que se reproduce de una manera mucho más dinámica de lo que nosotros imaginábamos. Es decir, es natural que la iglesia se reproduzca, porque todo organismo vivo pasa por eso. Es el proceso natural. No se trata de producir un crecimiento, sino de permitir que ese crecimiento se dé por sí mismo. Es, por ejemplo, como a los niños. Uno no dice, mira, hoy día vas a crecer 10 centímetros. Y está planificado. Y si para crecer tiene que tener calcio, te voy a dar todo el suplemento de calcio para que hoy día crezca. Y el niño no va a resultar así. Él va a crecer sí o no. Él crece simplemente. Lo que los padres tienen que hacer es simplemente agrandar los pantalones, porque el niño va a crecer. Es natural que crezca. Es natural que llegue un momento donde su mentalidad, su cabeza piense de determinada manera y va a querer trabajar, va a querer pololear, estudiar, graduarse, casarse, va a querer tener otros hijos. Es natural, es natural. Y tenemos que aplicar ese mismo concepto para la iglesia y entender que si una iglesia no crece es porque algo está impidiendo su desarrollo, porque como dice ahí en 1 Corintios 3:6, es Dios quien da el crecimiento, no somos nosotros quien lo producimos. La pregunta básica es, ¿qué podemos hacer para permitir que actúe libremente el potencial biológico? En otras palabras, ¿qué nosotros podemos hacer para permitir que la iglesia crezca por sí sola? Bueno, lo que ellos llaman de estrategia viene con la palabra automatismos de crecimiento. Es decir, con base en Marcos 4:26. La palabra o la iglesia va a crecer automáticamente o por sí sola. Abran ahí sus Biblias en Marcos, el capítulo 4, versículo 26 a 29. Muy interesante ese texto. Vamos a abrir todos en Marcos 4, 26 a 29. El que encontró puede leer. Marco. El que encontró puede leer. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espigas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mira qué interesante. En ese principio, ellos tratan de la expresión, la tierra, en la NBI dice, la tierra da fruto por sí sola. Es decir, no es el hombre que hizo crecer, no fue el hombre que dio el fruto, sino que la tierra, la idea aquí, la expresión es automáticamente, pero es un automáticamente un poco distinto de lo nuestro, ¿no? El concepto de automáticamente para los judíos era un concepto de que sin ninguna razón visible esto se dio. Obviamente que ellos tenían ese concepto los judíos porque no había los sistemas automáticos que nosotros tenemos aquí, ¿no? Donde los sistemas mecánicos y electrónicos que nosotros tenemos, que todo funciona automáticamente. Tan interesante como por ejemplo los sensores de luz, donde uno entra o pasa por un lugar, la luz prende automáticamente. No ese es el sistema. La idea es de sin una razón visible crece de por sí, sin que
alguien lo haga crecer. Pero más que eso, conociendo al Señor como la razón por detrás de todo, obviamente que el Señor es quien hace crecer sin que el hombre intervenga en eso directamente. Pero por otro lado vemos ahí en el mismo texto que el hombre tiene la responsabilidad y la obligación de sí, de plantar, de sí, de regar la tierra, de preparar la tierra y después de cosechar. Son responsabilidades del hombre. Y aquí vemos cómo funciona la iglesia. La iglesia funciona así. Tenemos nosotros la obligación de plantar, la obligación de regar y la obligación de cosechar. El tema es, y volvimos a lo que yo decía en la semana pasada, lo que nosotros no podemos, lo que nosotros plantamos es opcional, pero lo que cosechamos es obligatorio. La siembra, hoy día chuté, la siembra es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Tenemos nosotros que sembrar, tenemos nosotros que plantar. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas veces el fruto no crece por una razón muy obvia. No hemos plantado, no va a crecer nunca. Tampoco vemos que el fruto no crece porque no hemos regado, no hemos cuidado, no hemos preparado la tierra. Eso también es nuestra responsabilidad. Y muchas veces inculpamos a Dios de no hacer algo que nosotros somos responsables. Como Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. El tema es que nosotros no queremos ni plantar ni regar, queremos que Dios dé el crecimiento. Eso es un gran equívoco. Por lo tanto, tenemos que entender la idea de la iglesia crece por sí sola, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad en ella. No es un crecimiento automático, sin interferencia, sino un crecimiento dado por Dios. Las iglesias que crecen son las iglesias que liberan los automatismos de crecimiento, conscientes de ellos o no. Es decir, son las iglesias que permítense crecer. Como yo decía antes, la iglesia naturalmente fue diseñada para eso. La iglesia fue diseñada para crecer. Si una iglesia no crece, es porque hay algún problema en su fisiología que le impide el crecer. Si nosotros tuviéramos aquí un joven de 25 años que tiene un metro y algo, vamos a decir, ese joven tiene un problema porque no creció. Porque con esta edad debería estar con ese tamaño más o menos, o por lo menos. Igualmente hay jóvenes que son más altos o más bajos, pero dentro de un tamaño que es lo normal, lo aceptable. Tenemos que entender que si la iglesia no se desarrolla es porque hay algo que impide su crecimiento, y tenemos que identificar eso para poder sanarla y que la iglesia pueda avanzar. Bueno, como ya había dicho, hay una diferencia en esa metodología de ellos, en la metodología biótica, de los otros. La diferencia con lo tecnocrático es que el tecnocrático está direccionado a instituciones, programas, y los métodos se sobrevaloran. Es decir, 5 pasos para transformar su iglesia en una mega iglesia. Eso es un método. Y es la fe en el método. Porque el método tiene que funcionar, porque el método es importante, porque el método ha resultado y va a resultar para ti. Es una sobrevaloración del método. Hay el otro modelo que es conocido también, que el modelo espiritualista, donde la gente dice, no quiero nada con método, el Espíritu Santo va a hacer todo. Yo no necesito pensar, no necesito relacionar, raciocinar, no necesito hacer nada porque el Espíritu Santo va a hacer todo. En ese caso, las instituciones y los programas y métodos se infravaloran. Es decir, no necesitamos planificar nada. Dios va a hacer. Y eso es una exageración, por otro lado. Y el programa aquí, la idea que él propone es de un planteamiento teológico basado en el desarrollo natural de la iglesia. Vamos a analizar qué es la iglesia. Analizando y entendiendo qué es la iglesia, permitir y entender cómo ella crece, cómo ella debería crecer y cómo nosotros podemos facilitar ese mismo crecimiento. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿podemos utilizar ese método? Porque ese libro no es un libro nuevo. Ese libro es un libro bastante antiguo. Esta edición es la edición de 96.
y ya fue traducida para 32 idiomas. O sea, muy probablemente fue ahí de la década de 80, más o menos, 70, 80, cuando fue producido y fue editado ahí al inicio de los 90. Nosotros ya estamos en 2010, vamos para la segunda década del año 2000 y muchas cosas han cambiado, muchas realidades han cambiado, nosotros hemos cambiado. Entonces tenemos que entender que primeramente fue escrito en un contexto donde estaban en el auge, en el clímax de los métodos tecnocráticos. Por eso habla tanto de eso, de las metodologías que funcionan. Por eso él trata de eso y tenemos que entender ese contexto para aplicarlo bien. No significa que no sirve para nosotros, tampoco estamos tan lejos de eso. Muchos principios aquí son válidos independientemente del tiempo. Podemos aplicarlo, pero obviamente con cautela, conociendo bien el tiempo en que estamos. La reacción de la sociedad hacia algunos cuestionamientos que nosotros tenemos aquí puede parecer un poco antiguo. O sea, ¿qué onda? No tiene nada que ver. No es así que pensamos. Por lo tanto, tenemos que tener la madurez de entender en qué época estamos y qué tipo de iglesia nosotros somos hoy día y no en el pasado. También podemos acusar el libro de un pragmatismo implícito. O sea, el loco hizo una pesquisa gigante, qué sé yo, en más de 1000 iglesias, y con base en esa pesquisa él llega a muchas conclusiones. Pero eso puede parecer, y eso tiene un trasfondo un poco de pragmatismo. Es decir, si la pesquisa fuera distinta, sería distinta la manera como veíamos la iglesia. O sea, eso puede parecer muy humano. Y tenemos que también tomar cuidado con eso. La cosa no funciona exactamente de esta manera. No podemos estar 100% pendientes de todo lo que dice él. Tenemos que examinarlo con cautela, porque aunque nos ayude a entender muchas cosas de la iglesia, no significa que sea exactamente así. También tenemos que entender el principio de retener lo que es bueno. Hay cosas que uno puede retener y hay cosas que uno no necesita retener. Hay cosas que sirven, hay cosas que podemos entender y aplicar, hay cosas que no. El padrón para nosotros es la palabra, no el autor. Pero el autor nos trae una explicación, nos trae una dirección que nos puede ayudar en muchos aspectos. Esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando ese principio. Así que en las próximas semanas nosotros vamos a seguir desarrollando ahí paso por paso cada uno de los puntos que él ha tratado ahí para poder seguir creciendo como una iglesia natural, una iglesia que agradece. Vamos a orar, vamos en un instante de oración.